Mi nombre es Andrea Herrera, y durante los últimos 5 años he mantenido uno de los secretos profesionales más grandes de mi vida. Para mi familia política, soy simplemente la esposa de Gabriel que vende productos de belleza por catálogo desde casa. La realidad es que soy la auditora fiscal certificada Andrea Herrera, socia principal de Herrera y Asociados, una de las firmas de auditoría más prestigiosas del país, especializada en investigaciones fiscales que han destapado fraudes millonarios y han llevado a docenas de empresarios corruptos a la cárcel. Pero mantener esta identidad oculta no fue un accidente. Fue una decisión estratégica que tomé desde el momento en que conocí a Gabriel y su familia. Gabriel Morales era un ingeniero civil trabajador y honesto que conocí en una cafetería cerca de mi oficina hace 6 años. Lo que me atrajo de él no fue su dinero, porque no tenía mucho, sino su integridad genuina y su carácter noble. Durante nuestro cortejo, le dije que trabajaba en contabilidad independiente desde casa porque técnicamente era cierto. Además de dirigir mi firma, también manejaba algunos clientes pequeños como servicio comunitario. El problema comenzó cuando conocí a su familia, específicamente a su padre, don Ricardo Morales. Don Ricardo era un empresario de construcción que había construido un negocio modestamente exitoso durante 3 décadas. Pero desde el primer momento que nos conocimos, dejó muy claro que yo no estaba a la altura de sus expectativas para su hijo. ¿Vendes productos de belleza?, me preguntó con desprecio apenas perceptible durante nuestra primera cena familiar. Interesante profesión. Su esposa, doña Carmen, fue más directa en privado. Esperábamos que Gabriel encontrara una mujer más establecida profesionalmente. Una doctora, abogada, quizás una empresaria real. Pero fue don Ricardo quien se convirtió en mi antagonista principal. Durante 5 años, nunca perdió una oportunidad de recordarme mi supuesto lugar inferior en la jerarquía familiar. Las mujeres que venden cosméticos de puerta en puerta no entienden cómo funciona el mundo real de los negocios, solía decir durante las reuniones familiares. Los números reales, las estrategias fiscales, la contabilidad corporativa, esas son cosas serias para gente seria. Lo que don Ricardo no sabía era que yo entendía sus números mejor que él mismo. Herrera y Asociados había auditado más de 200 empresas en los últimos 8 años. Habíamos destapado esquemas de evasión fiscal valorados en millones de dólares, habíamos testificado en casos criminales contra empresarios corruptos, y nuestros informes habían sido citados en investigaciones del Ministerio Público que resultaron en sentencias de prisión. Mi firma era tan respetada que las empresas más grandes del país nos contrataban voluntariamente para auditorías de limpieza antes de salir a bolsa o cerrar fusiones internacionales. Ser auditado exitosamente por Herrera y Asociados era como recibir un sello de aprobación financiera que podía incrementar el valor de una empresa en millones de dólares. Pero para don Ricardo, yo era simplemente la vendedora de cosméticos que engañó a mi hijo. Durante años soporté comentarios constantes sobre mi supuesta falta de sofisticación financiera. En cenas familiares, don Ricardo deliberadamente dirigía conversaciones hacia temas de negocios complejos mientras me miraba con condescendencia obvia. Andrea, querida, esto es muy técnico para ti, me decía cuando discutía contratos o impuestos. Las mujeres que trabajan en ventas directas no necesitan preocuparse por estas cosas complicadas. Gabriel siempre me defendía, pero yo le pedía que no escalara las situaciones. Tu padre tiene derecho a sus opiniones, le decía. Mientras tú me respetes, eso es lo que importa. Lo que Gabriel no sabía era que yo estaba estudiando meticulosamente los patrones de negocio de su padre durante cada una de esas conversaciones complejas. Y lo que veía me preocupaba profundamente. Don Ricardo alardeaba constantemente sobre sus estrategias inteligentes para minimizar impuestos, sus conexiones especiales con funcionarios municipales y sus métodos para maximizar ganancias en proyectos gubernamentales. Para alguien con mi experiencia, estas no sonaban como prácticas comerciales legítimas, sonaban como banderas rojas masivas de corrupción fiscal. La situación escaló 6 meses atrás cuando don Ricardo anunció que estaba expandiendo su negocio de construcción. Había ganado varios contratos gubernamentales importantes y estaba abriendo una segunda oficina en el distrito comercial más prestigioso de la ciudad. Es hora de que los Morales tomemos nuestro lugar entre la élite empresarial de esta ciudad, declaró durante una cena familiar. Este nuevo negocio va a generar millones en los próximos años. Durante las siguientes semanas,
Don Ricardo no perdió oportunidad de contrastar su éxito empresarial real con mi pequeño negocio de ventas domésticas. Andrea, tal vez cuando Gabriel y yo estemos manejando millones en contratos, podrías considerar conseguir un trabajo más respetable, me sugirió con sonrisa condescendiente. Quizás como recepcionista en alguna oficina. Algo más apropiado para alguien de tu nivel educativo. Es una consideración interesante, respondí con mi calma habitual. Es que las esposas de empresarios exitosos necesitan proyectar cierta imagen, continuó. No podemos tener familiares que trabajen en, bueno, ya sabes, trabajos que la gente podría considerar poco profesionales. Gabriel se molestó, pero yo mantuve mi compostura. Entiendo su perspectiva, don Ricardo. 3 meses después, don Ricardo envió invitaciones para la inauguración oficial de Constructora Morales Expansión S.A. El evento sería en el nuevo edificio de oficinas, con asistencia de funcionarios municipales, empresarios locales importantes, y toda la gente que realmente importa en esta ciudad. Inicialmente, Gabriel y yo no estábamos en la lista de invitados. Es un evento muy exclusivo, explicó don Ricardo cuando Gabriel preguntó. Solo para socios comerciales serios y contactos profesionales importantes. No es realmente apropiado para familia inmediata. El mensaje era claro. Yo no era bienvenida porque mi presencia podría avergonzar a la nueva imagen empresarial que don Ricardo estaba cultivando. Gabriel se enfureció. Papá, Andrea es mi esposa. Si ella no es bienvenida, yo tampoco iré. Don Ricardo cedió eventualmente, pero dejó muy claras sus expectativas. Está bien, pueden venir. Pero Andrea, por favor trata de no mencionar tu trabajo. Y quizás podrías vestirte más profesionalmente. No queremos que la gente piense que no conocemos a personas sofisticadas. Por supuesto, respondí serenamente. El día de la inauguración llegó con una ironía que don Ricardo nunca podría haber anticipado. Esa mañana había recibido una llamada del Ministerio de Hacienda. Señora Herrera, me había dicho el director de investigaciones fiscales, hemos recibido denuncias anónimas sobre irregularidades en contratos de construcción municipal. Necesitamos que dirija usted personalmente la auditoría de emergencia de Constructora Morales. ¿Constructora Morales?, pregunté, sintiendo que mi estómago se apretaba. Sí. Hay evidencias preliminares de sobrefacturación sistemática, pagos no declarados a funcionarios, y evasión fiscal que podría alcanzar millones de pesos. Es un caso de alta prioridad. Durante las siguientes horas había revisado los documentos preliminares. Las banderas rojas que había notado durante años en las conversaciones de don Ricardo no eran solo sospechas, eran síntomas de un esquema de corrupción elaborado que había estado operando durante décadas. Cuando llegué al evento de inauguración esa tarde, llevaba en mi portafolio documentos oficiales del Ministerio de Hacienda que convertirían la celebración de don Ricardo en la pesadilla más grande de su vida. El nuevo edificio de oficinas era impresionante, 5 pisos de vidrio y acero en una de las avenidas más exclusivas de la ciudad. El salón principal estaba elegantemente decorado con flores frescas, catering de alta calidad, y un ambiente que gritaba éxito empresarial. Don Ricardo estaba en su elemento, vestido con un traje de diseñador, moviéndose entre grupos de invitados importantes con la confianza de alguien que se cree intocable. Lo vi hablar con el alcalde, estrechar manos con otros constructores importantes, y posar para fotografías con funcionarios municipales que claramente lo conocían muy bien. Gabriel y yo llegamos justo cuando don Ricardo estaba dando su discurso inaugural frente a más de 100 invitados. Amigos, colegas, socios, declaró con voz fuerte, hoy celebramos no solo la apertura de una nueva oficina, sino la consolidación de 3 décadas de trabajo honesto e inteligente. Los aplausos llenaron el salón mientras don Ricardo continuaba presumiendo de sus conexiones estratégicas y sus métodos innovadores para maximizar eficiencia en proyectos públicos. Después del discurso, Gabriel y yo nos acercamos para saludar. Don Ricardo nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gabriel, Andrea, nos saludó cortésmente pero con frialdad evidente. Me alegra que pudieran venir. Inmediatamente me dirigió hacia un grupo de esposas de otros empresarios. Andrea, te presento a las señoras López, García y Mendoza. Sus esposos son socios comerciales importantes. Estoy seguro de que tendrán mucho en común para conversar.
El mensaje era claro: quedarse con las esposas calladas mientras los hombres hablaban de negocios serios. Durante la siguiente hora, don Ricardo me mantuvo deliberadamente alejada de cualquier conversación importante. Cada vez que me acercaba a un grupo donde se discutían contratos o finanzas, él aparecía para rescatar a los hombres de tener que explicar conceptos demasiado complejos para mi comprensión. La situación alcanzó su punto culminante cuando un grupo de empresarios comenzó a discutir nuevas regulaciones fiscales para contratos gubernamentales. Me acerqué para escuchar, genuinamente interesada en el tema desde mi perspectiva profesional. Estas nuevas auditorías del Ministerio de Hacienda van a ser problemáticas, comentaba uno de los contratistas. Están revisando todo con lupa, buscando cualquier irregularidad. Por suerte, respondió don Ricardo con confianza arrogante, tengo todo perfectamente organizado. Mis libros están impecables. Otro empresario rió nerviosamente. Espero que tu contador sea muy bueno, Ricardo. Estos auditores nuevos son despiadados. Mi contador ha manejado todo perfectamente durante años, presumió don Ricardo. Conoce todas las estrategias legales para optimizar nuestra situación fiscal. En ese momento me vio acercándome al grupo y su expresión cambió inmediatamente. Andrea, querida, me dijo con condescendencia obvia, esto es una conversación muy técnica sobre regulaciones fiscales y auditorías. No creo que sea de tu interés. En realidad, respondí calmadamente, encuentro el tema de auditorías bastante fascinante. Don Ricardo rió con desprecio. Por favor, Andrea. Estamos hablando de compliance fiscal corporativo, estrategias de optimización tributaria, procedimientos de auditoría, son conceptos muy especializados. Se volvió hacia sus colegas empresarios. Mi nuera es una simple vendedora de productos de belleza. No sabe de negocios serios como estos. Tiene razón, sonreí pacientemente, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante años. Es que las auditorías requieren entender códigos fiscales complejos, continuó don Ricardo, claramente disfrutando su momento de humillación pública. Análisis de documentación corporativa, revisión de registros financieros, interpretación de regulaciones tributarias, no es algo que alguien que vende cosméticos de puerta en puerta podría comprender. Los otros empresarios se reían incómodamente, claramente sintiéndose mal por presenciar la humillación pero sin atreverse a contradecir a su anfitrión. Las mujeres como Andrea están bien en sus pequeños trabajos domésticos, declaró don Ricardo con crueldad calculada, pero los negocios reales, las finanzas corporativas, las estrategias fiscales, esas son cosas para profesionales serios. En ese momento exacto, el contador de don Ricardo llegó tarde al evento. El licenciado Vargas era un hombre nervioso de mediana edad que manejaba las finanzas de Constructora Morales desde hacía más de una década. Cuando entró al salón, se veía claramente agitado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta gruesa, y tenía gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. Don Ricardo lo vio entrar y lo llamó para presentarlo al grupo. Licenciado Vargas. Venga, quiero que conozca a mis socios. Este es el genio financiero que mantiene mis libros perfectamente organizados. El licenciado Vargas se acercó al grupo, pero cuando me vio, su rostro se puso completamente pálido. Se detuvo abruptamente, como si hubiera visto un fantasma. Licenciado, preguntó don Ricardo, notando la reacción extraña de su contador, ¿se encuentra bien? El licenciado Vargas me miraba fijamente, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Finalmente, con voz temblorosa, logró susurrar. Señora Herrera, auditora fiscal certificada, no esperaba verla aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ricardo parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar. Perdón, murmuró. El licenciado Vargas, ahora temblando visiblemente, continuó con voz quebrada. Señora Andrea Herrera, socia principal de Herrera y Asociados. La firma de auditoría más prestigiosa del país. Se volvió hacia don Ricardo con terror evidente en sus ojos. Señor Morales, usted sabía que su nuera es la auditora que... ¿Qué? Preguntó don Ricardo, su voz ahora también temblorosa. Que destapó el fraude de Constructora Palmera el año pasado, terminó el contador con un hilo de voz. Que envió a 3 empresarios a la cárcel por evasión fiscal.
que es considerada la investigadora fiscal más temida del país. Don Ricardo se tambaleó ligeramente, aferrándose al respaldo de una silla cercana. Su rostro había perdido todo el color. Señora Herrera, continuó el licenciado Vargas, ahora prácticamente suplicando, ¿está usted aquí en capacidad oficial? Saqué tranquilamente los documentos oficiales de mi portafolio. De hecho, sí. Licenciado Vargas, necesito que revise estos documentos del Ministerio de Hacienda. Le entregué la orden oficial de auditoría de emergencia. Mientras la leía, su rostro se puso aún más pálido, si eso era posible. Oh, Dios mío, susurró. Es una auditoría fiscal de emergencia, investigación por corrupción, posible evasión sistemática. Don Ricardo arrebató los documentos de las manos temblorosas de su contador. Mientras leía, pude ver cómo la realidad de su situación comenzaba a penetrar en su conciencia. Esto tiene que ser un error, tartamudeó. Andrea, tú vendes productos de belleza, sí, confirmé serenamente. Como hobby, mi profesión real es auditoría fiscal especializada en investigaciones de corrupción gubernamental. Los otros empresarios que habían estado presenciando mi humillación pública ahora se alejaban discretamente, claramente no queriendo estar asociados con lo que obviamente se estaba convirtiendo en un escándalo mayor. Señor Morales, continué con voz profesional, según la denuncia presentada al Ministerio de Hacienda, existen evidencias preliminares de sobrefacturación sistemática en contratos municipales, pagos no declarados a funcionarios públicos, y evasión fiscal que podría alcanzar los 8 millones de pesos durante los últimos 5 años. Don Ricardo se desplomó en una silla, los documentos oficiales esparcidos en el suelo a sus pies. No es posible, murmuró. Tú eres solo, tú trabajas desde casa, tú vendes. Don Ricardo, le dije con la misma paciencia que había mostrado durante años de sus humillaciones, durante 5 años usted me ha explicado repetidamente que yo no entiendo de negocios serios. La realidad es que entiendo sus negocios mejor que usted mismo. Me volví hacia el licenciado Vargas, quien seguía temblando con los documentos oficiales en sus manos. Licenciado, según esta orden, tengo autoridad para confiscar inmediatamente todos los registros financieros de Constructora Morales. ¿Podría acompañarme a revisar los libros contables? Señora Herrera, suplicó el contador, yo solo seguía órdenes. El señor Morales me decía cómo registrar las transacciones. Yo no sabía qué. Licenciado Vargas, le interrumpí firmemente, le sugiero que contacte inmediatamente a un abogado criminalista. Sus opciones de cooperación con la investigación podrían influir significativamente en cualquier acusación futura. El pobre hombre prácticamente se desplomó. Mis hijos, mi familia, yo no puedo ir a la cárcel. Don Ricardo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. Andrea, por favor, somos familia. Don Ricardo, respondí con calma profesional, durante 5 años me ha recordado constantemente que yo no formo parte de su círculo de gente seria. Tenía razón. Yo soy mucho más seria de lo que usted imaginó. Pero tú puedes arreglar esto, ¿verdad? Preguntó con desesperación creciente. Tú puedes hacer que esto desaparezca. Señor Morales, expliqué pacientemente, soy una auditora fiscal certificada, no una criminal. Mi trabajo es investigar y reportar irregularidades financieras, no ocultarlas. En ese momento, Gabriel se acercó a nosotros. Había estado en otra parte del salón y claramente no entendía lo que estaba sucediendo, pero podía ver que algo dramático había ocurrido. ¿Andrea? ¿Papá? ¿Qué está pasando? Don Ricardo lo miró con ojos llenos de lágrimas. Gabriel, tu esposa, ella es una auditora fiscal, terminé suavemente. Gabriel, hay algunas cosas sobre mi trabajo que nunca te expliqué completamente. Durante los siguientes minutos, mientras los invitados gradualmente se daban cuenta de que la celebración había terminado y comenzaban a irse discretamente, le expliqué a Gabriel la verdadera naturaleza de mi carrera. ¿Eres la Andrea Herrera que aparece en las noticias?, preguntó con asombro. La que destapó el escándalo de los contratos de carreteras. Entre otros casos, sí. ¿Y papá está siendo investigado por?
Evidencia preliminar sugiere un patrón sistemático de corrupción fiscal que ha estado operando durante años, confirmé profesionalmente. Gabriel se volvió hacia su padre con expresión de shock y decepción. «Papá, ¿es cierto?» Don Ricardo no pudo responder. Simplemente se quedó sentado en silencio, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. El licenciado Vargas se acercó tímidamente. «Señora Herrera, ¿qué va a pasar ahora?» «Ahora», expliqué, «procederemos con la auditoría completa según los protocolos del Ministerio de Hacienda. Todos los registros financieros serán confiscados y analizados. Dependiendo de lo que encontremos, el caso será referido al Ministerio Público para posibles acusaciones criminales. ¿Y las posibilidades de prisión? Eso dependerá de la magnitud del fraude y del nivel de cooperación con la investigación», respondí honestamente. Durante la siguiente hora, mientras la mayoría de los invitados se habían ido y el personal de catering limpiaba silenciosamente, procedí con los protocolos oficiales de confiscación de documentos. Don Ricardo permaneció sentado en silencio, observando cómo su celebración del éxito se convertía en el comienzo del final de todo lo que había construido ilegalmente. Gabriel me ayudó a cargar las cajas de documentos en mi vehículo oficial. Mientras trabajábamos, me preguntó suavemente, «¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente?» «Porque quería estar segura de que me amaras por quien soy como persona, no por mi estatus profesional», expliqué. «Y porque quería protegerte de situaciones exactamente como esta». «¿Sabías que papá estaba?» Sospechaba. Durante años he escuchado sus estrategias de negocios, y reconocí banderas rojas de corrupción. Pero necesitaba evidencia oficial antes de poder actuar. «¿Y ahora?» «Ahora sigo siendo tu esposa que te ama. Pero también soy una auditora fiscal con responsabilidades legales que debo cumplir». Esa noche, mientras procesaba los documentos confiscados en mi oficina real, un edificio de 10 pisos en el distrito financiero que don Ricardo había pasado cientos de veces sin saber que pertenecía a la simple vendedora de cosméticos, reflexioné sobre la ironía de la situación. Durante 5 años, don Ricardo había presumido de sus conexiones especiales y sus estrategias inteligentes frente a la misma persona que tenía el poder profesional de destruir todo lo que había construido ilegalmente. La investigación completa tomó 3 meses. Los hallazgos fueron devastadores. Evasión fiscal por 12.3 millones de pesos, sobrefacturación sistemática en 47 contratos gubernamentales, y pagos no declarados a 8 funcionarios municipales diferentes. Don Ricardo fue arrestado en su casa un martes por la mañana, 6 meses después de su gran inauguración. Las acusaciones incluían fraude fiscal, corrupción de funcionarios públicos, y lavado de dinero. El licenciado Vargas cooperó completamente con la investigación a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio proporcionó evidencia crucial que resultó en acusaciones adicionales contra varios funcionarios municipales corruptos. Gabriel y yo permanecimos casados, pero nuestra relación con su familia cambió para siempre. Doña Carmen, devastada por la situación de su esposo, finalmente entendió que sus percepciones sobre mi valor profesional habían sido completamente equivocadas. «Andrea», me dijo durante una visita tensa meses después, «si hubiéramos sabido quién eras realmente». «Señora Carmen», le respondí gentilmente, «el problema nunca fue que no supieran mi profesión real. El problema fue que juzgaron mi valor como persona basándose en lo que creían que era mi estatus social». Don Ricardo fue sentenciado a 8 años de prisión y restitución completa de los fondos defraudados. Durante el juicio, me tocó testificar como auditora principal del caso. Cuando me vio en el estrado de testigos, vestida con mi traje profesional formal y presentando evidencia que había destruido meticulosamente su imperio de corrupción, finalmente entendió la magnitud de su error. «La señora Herrera», declaró el juez durante la sentencia, «ha proporcionado un ejemplo excepcional de profesionalismo y integridad en auditoría fiscal. Su investigación no solo ha recuperado millones en fondos públicos defraudados, sino que ha expuesto una red de corrupción que había operado sin detección durante décadas». Después del juicio, transformé la oficina confiscada de Constructora Morales en un centro de capacitación gratuita para pequeños empresarios sobre compliance fiscal y prácticas contables legales. En honor a mi esposo, se llama Centro Gabriel Morales para Transparencia Empresarial. A veces recibo cartas de don Ricardo desde prisión. En ellas,
Nunca se disculpa por años de humillación y desprecio. En cambio, siempre pregunta si existe alguna manera de reducir su sentencia o renegociar los términos de su restitución. Incluso desde la cárcel, todavía no entiende que mi trabajo como auditora fiscal no es negociable, sin importar las relaciones familiares. Gabriel aprendió a sentirse orgulloso de tener una esposa cuyo trabajo protege la integridad fiscal del país. Y yo aprendí que el verdadero respeto viene de integridad profesional consistente, no de mantener secretos para proteger los sentimientos de quienes no te valoran. La firma Herrera y Asociados sigue creciendo, no porque busque venganza personal, sino porque existe para proteger los recursos públicos de quienes creen que su inteligencia les da derecho a robar del pueblo.